Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde veremos y explicaremos el funcionamiento del ciclo Brayton ideal, con etapas de interenfriamiento, calentamiento y regeneración. Esto a través de la solución de un ejercicio, donde se verán aplicados los conceptos teóricos. Sin más que decir, comencemos con el video. El problema dice lo siguiente: una turbina de gas opera con un regenerador y dos etapas de recalentamiento e interenfriamiento. El aire entra a esta máquina a 14 psia y 60 grados Fahrenheit. La relación de presiones para cada etapa de compresión y expansión es de 3. La temperatura del aire cuando entra a la turbina es de 940 grados Fahrenheit y el regenerador opera correctamente. Determina la tasa de flujo másico de aire que pasa a través de esta máquina y las tasas de adición y rechazo de calor, cuando esta máquina produce 1000 caballos de fuerza. Suponga operaciones isentrópicas para todas las etapas del compresor y la turbina. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente. En la parte inferior tenemos el diagrama temperatura contra entropía, que representa el ciclo. Y en la parte derecha tenemos el dibujo del ciclo, con cada dispositivo utilizado en la máquina, etiquetando cada punto del proceso para ubicarnos y entender de mejor manera el funcionamiento del ciclo. Cabe destacar que este diagrama temperatura contra entropía corresponde a un ciclo Brayton ideal, con dos etapas de compresión y expansión y un regenerador con eficiencia de 100%. El ciclo comienza en el proceso 1-2. Aquí tiene lugar la primera etapa de compresión de aire, provocando un aumento en la presión y la temperatura a entropía constante. Posteriormente, el aire pasa al proceso 2-3, donde se lleva a cabo el interenfriamiento. Aquí se disminuye la temperatura del aire hasta igualarla a la temperatura del punto 1, esto a presión constante. Una vez realizado el interenfriamiento, el aire ingresa a la segunda etapa de compresión, elevando nuevamente la presión y la temperatura hasta el punto número 4. En el proceso 4-5 se lleva a cabo la regeneración, que también abarca el proceso 9-10. La regeneración es prácticamente un intercambiador de calor, donde ingresan dos corrientes. Por un lado, el aire que sale del compresor en el punto 4 y por otro, el aire que sale de la turbina en el punto 9. Como podemos ver en el diagrama, el aire en el punto 4 se encuentra a menor temperatura que en el punto 9, por lo tanto, se lleva a cabo la transferencia de calor entre estos dos fluidos, donde el aire que sale de la turbina cede calor al aire que sale del compresor, elevando su temperatura hasta el punto 5. Y como contraparte, los gases de la turbina disminuyen su temperatura hasta el punto número 10 y de esta manera concluye el proceso de regeneración. Continuamos con el aire en el punto número 5. Al salir de la regeneración, se lleva a cabo la principal adición de calor en el proceso 5-6, esto a presión constante. Posteriormente, se tiene la primera etapa de expansión isentrópica en turbina, donde los gases disminuyen su presión y temperatura hasta el punto número 7. Posteriormente, el aire ingresa a la etapa de recalentamiento, donde se lleva a cabo la segunda adición de calor, elevando la temperatura del aire hasta el punto número 8 a presión constante. En este punto, el aire ingresa a la segunda etapa de expansión, donde nuevamente se disminuye la presión y temperatura hasta el punto número 9. El proceso 9-10 es la regeneración que explicamos anteriormente. Para finalizar, el aire pasa del proceso 10-1, donde se lleva a cabo el rechazo principal de calor, esto a presión constante, donde se disminuye la temperatura del aire hasta el punto número 1, listo para ingresar al compresor y continuar con el ciclo. Es importante mencionar que cada etapa de compresión consume trabajo y cada etapa de expansión en las turbinas produce trabajo. La diferencia de ambos es el trabajo neto producido por la máquina. Utilizaremos este concepto a continuación. Una vez explicado el funcionamiento del ciclo, pasemos a calcular lo que se nos pide. Para esto debemos anotar las consideraciones más importantes para el análisis. Como punto número 1, consideramos calores específicos constantes a temperatura ambiente. Por lo tanto, trabajaremos con el método aproximado para gases ideales. Como punto número 2, tenemos un regenerador ideal. Esto permite que el punto 9, 7 y 5 tengan la misma temperatura, de igual forma que los puntos 4, 2 y 10.
tal como podemos observar en el diagrama. Como punto número 3 tenemos turbinas y compresores ideales o isentrópicos. Una vez dicho esto, anotamos los datos conocidos que nos proporciona el texto. Se nos proporciona la presión y temperatura a la entrada del compresor. Estos son 14 psia y 520 Rankine respectivamente. De igual forma se nos proporciona la temperatura a la entrada de la turbina, que son 1400 Rankine. Es importante que trabajemos con la temperatura en escala absoluta. El texto menciona que la relación de presiones para cada etapa de compresión es de 3. Por lo tanto, tenemos que la presión 2 entre la presión 1 y la presión 4 sobre la presión 3 son iguales a 3. También consideramos la misma relación de presión para cada etapa de expansión, debido a que el texto no indica este dato. También se nos proporciona la potencia neta entregada por el ciclo, que son 1000 caballos de fuerza. Aplicando la conversión, tenemos que esto es igual a 706.7 BTU por segundo. Finalmente, de la tabla A2E del libro, tomamos el CP y K para el aire a temperatura ambiente. Ahora ya podemos comenzar a resolver el ejercicio. Primeramente se nos pide calcular el flujo másico a través del ciclo. Este lo podemos obtener dividiendo la potencia neta entregada por el ciclo entre el trabajo neto por unidad de masa, donde este a su vez se puede calcular como la diferencia del trabajo de salida producido por las turbinas y el trabajo consumido por los compresores. Todo esto por unidad de masa. Aplicando un balance de energía a los procesos, donde se ubican las turbinas y los compresores, vemos que el trabajo solo está en función de las temperaturas de cada estado multiplicado por el CP del aire. Esto gracias a que estamos usando el método aproximado. Así tenemos que el trabajo producido por las turbinas es igual al CP del aire multiplicado por la diferencia de temperaturas en los procesos 6-7 y 8-9. Pero sabemos que la temperatura 6 es igual a la temperatura 8 y la temperatura 7 igual a la temperatura 9. Así que ambas turbinas producen la misma cantidad de trabajo. Así que solo multiplicamos por 2 el trabajo de una de ellas, como se muestra. Lo mismo sucede con los compresores. El trabajo consumido por ambos es igual al CP del aire, multiplicado por la diferencia de temperaturas en los procesos 1-2 y 3-4. La diferencia de temperaturas se ordena de manera que obtengamos un resultado positivo. Acá T2 es igual a T4 y T1 es igual a T3. Por lo tanto, el trabajo consumido por los compresores es igual a 2 veces el trabajo del compresor 1. Bien, tenemos que calcular ambos trabajos para poder conocer el trabajo neto producido por el ciclo y así poder calcular el flujo másico. Como vemos, necesitamos las temperaturas 6, 7, 2 y 1, pero ya conocemos T6 y T1, por lo tanto T2 y T7 son nuestras incógnitas. Pasemos a calcularlas en la siguiente página. Comenzamos calculando la temperatura 2. Para esto nos ubicamos en el proceso 1-2, que nos permite hacer uso de la siguiente relación isentrópica para gases ideales. Despejamos a T2, sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que T2 es igual a 711.74 Rankine. Para calcular T7, nos ubicamos en el proceso 6-7, que también nos permite usar la siguiente relación isentrópica. Despejamos a T7 y resolviendo, tenemos que es igual a 1022.84 Rankine. Una vez conocidas ambas temperaturas, ya podemos calcular el trabajo de las turbinas y compresores. Recordamos las ecuaciones. Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que el trabajo producido por las turbinas es igual a 181.04 BTU sobre libra masa. Por su parte, el trabajo consumido por los compresores es igual a 92.03 BTU sobre libra masa. Ahora ya podemos obtener el flujo másico. Recordamos la ecuación para calcularlo y también la ecuación del trabajo neto. Sustituimos la potencia neta y la diferencia de trabajos en la ecuación del flujo másico como se muestra. Resolviendo, tenemos que el flujo másico a través del ciclo es igual a 7.94 libra masa sobre segundo. Continuamos con la solución de este ejercicio en la siguiente página. Finalmente se nos pide calcular las tasas de adición y rechazo de calor del ciclo. La adición total de calor se lleva a cabo en 2 etapas. Primeramente en el proceso 5-6,
y posteriormente en el proceso 7-8. Por su parte, el rechazo de calor se lleva a cabo en el proceso 10-1 y posteriormente en el proceso 2-3. Realizando un balance de energía a cada etapa, vemos que la tasa de transferencia de calor, ya sea de adición o rechazo, está solo en función de la diferencia de temperaturas multiplicadas por el Cp del aire. Anotamos todas las temperaturas que necesitaremos por acá. Comenzamos con la adición de calor. Esta es igual al flujo másico a través del ciclo por el Cp del aire por la diferencia de temperaturas en los procesos 5-6 y 7-8. Aquí tenemos que T6 es igual a T8 y T5 es igual a T7. Por lo tanto, multiplicamos por 2 una de las etapas de adición de calor como se muestra. Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que la tasa de adición de calor es igual a 1437 BTU sobre segundo. Por su parte, la tasa de rechazo de calor es igual al flujo másico por el Cp del aire por la diferencia de temperaturas en los procesos 1-10 y 2-3. Acá tenemos que T10 es igual a T2 y T1 igual a T3, por lo que también podemos multiplicar una etapa de rechazo de calor por 2, como se muestra. Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que la tasa de rechazo de calor es igual a 731 BTU sobre segundo. Y con esto damos por concluido este ejercicio y este video. Si fue de tu ayuda y agrado, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.